Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Te saluda Juan Atsuara de la plataforma Recetas de Marketing Online en este curso que estamos desarrollando sobre PowerPoint y que ya llega a su cuarta lección. Bueno, pues en este curso o en este tema lo que vamos a hacer es que vamos a dar un pasito más. Fíjate que hasta ahora lo que hemos visto ha sido inicio, hemos visto insertar, dibujar y ahora vamos a pasar a diseño. Y para eso pues voy a utilizar una presentación de las que utilizo habitualmente, concretamente referida a lo que es la asertividad y lo que es la empatía. Para eso, ¿qué podemos hacer? Pues mira, dentro de lo que es diseño, lo que nos ocurre es lo siguiente. PowerPoint tiene una serie de diseños que llamaremos que están predefinidos y que se pueden variar muchísimo. Por ejemplo, ¿ves? Aquí nosotros podríamos coger y podríamos variar en cualquiera de estos diseños que tiene lo que es PowerPoint. Fíjate que estas son todo lo que son los diferentes temas y cada tema lo que tiene son variantes. Lo podemos hacer en azul, lo podemos hacer en rojo o lo podemos hacer en naranja. Aquí tenemos la básica, que sería esta de aquí, ¿correcto? Y bueno, pues esta de aquí, ¿vale? Cada una tiene unas características un poquito diferentes, ¿veis? Entonces, por ejemplo, y una programación un poquito distinta, ¿veis? Entonces, ¿veis? Sobre la misma base, lo que está haciendo es que cada una me está haciendo pues una presentación distinta. Estoy aquí donde estamos hablando de diseño, ¿ves? Y por ejemplo, pues mira, podríamos tener esta presentación y a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurrirá? Bueno, pues tenemos que ver que podemos utilizar pues diferentes fondos. La verdad es que yo soy partidario de que cuanto las presentaciones sean más sencillas, muchísimo mejor, ¿vale? Es decir, al final, claro, pero esto es una derivación profesional en el sentido de que yo soy profesor y entonces me gusta, pues claro, por eso fíjate que yo lo que utilizo siempre es la misma presentación, ¿ves? Es decir, si yo ahora aquí le diera, le doy a cerrar, le digo que no, porque evidentemente no lo quiero cambiar. Volviese a PowerPoint y entonces volviese a abrir la presentación que os estoy hablando de asertividad y empatía, pues bueno, ahí me gusta pues esta que no es demasiado espectacular, que me permite poner fotografías, ¿veis? Me permite pues bueno, jugar con todo, pero que en definitiva no es una presentación, porque creo que al final, sobre todo cuando tienes que hablar con la gente, y aunque estas tienen demasiado texto, porque yo las utilizo también como forma para preparar el material para mis alumnos, pero bueno, aún así, fíjate que toda la presentación tiene pues un contenido muy sencillito y al final pues simplemente una despedida que es igual pues para todas mis presentaciones, que es gracias y simplemente la dirección de mi empresa. Bueno, pues entonces, si te parece, volvemos a ver lo que es la presentación bajo este diseño, y aquí en esta pantalla nos quedaría simplemente ver lo que es el tamaño. Ahí fíjate que hay dos, uno que es estándar y uno que es panorámico. Este es el que se utilizaría, por ejemplo, para televisión, pero normalmente pues mira, el que solemos utilizar es el estándar, que es el de bueno, pues asegurarte el ajuste, ¿vale? Y ahí tendríamos lo que es la presentación habitual. Aquí a la derecha, si yo le doy aquí a la derecha, veis, aquí tengo formato del fondo y entonces ahí, bueno, pues tengo una serie de formatos que puedo utilizar. Por ejemplo, ¿qué? Pues un relleno sólido o un relleno degradado, ¿veis? Un relleno con imágenes de textura, un relleno con trama, por ejemplo, pues una trama determinada, o ocultar los gráficos del fondo. Bueno, pues podemos acudir a lo que es el que más nos guste, ¿ves? Y aquí tenemos a aplicar a todas o restablecer fondo. Bueno, por restablecer fondo nos quedaría como blanco. Y si lo hago aplicar a todas, pues entonces se convertirán, ¿ves? Se me han puesto todas aquí en blanco. Esto sería un relleno sólido y ocultar los gráficos del fondo. Perfecto. Bueno, pues ya te digo que a mí, bueno, me gusta, yo creo que estamos acostumbrados al blanco sobre negro,
Y entonces, pues a mí me gusta, pues eso, al final que podamos utilizar, bueno, pues la que siempre he utilizado, que es la que utilizo como imagen corporativa dentro de todas mis diapositivas. Y aquí a la derecha tenemos otra opción, vamos a quitar lo que es el formato de fondo y aquí tenemos diseñador. El diseñador lo que hace es que me va a permitir diferentes diseños, ¿veis? Aquí, bueno, pues es una cosa que creo que puede estar bien, porque fíjate que te está haciendo, bueno, pues unos diseños para que sean un poquito más creativos. Y bueno, pues aquí, ¿ves? Esa misma fotografía lo podemos aplicar pues a todas. Por ejemplo, yo siempre utilizo la misma, pero a lo mejor me interesaría pues en un momento determinado utilizar este tipo de diseñador para cambiar esas diapositivas que tengo y poderlas hacer de una forma un tanto diferente. Vamos a volver para atrás para dejarlas igual que estaban y entonces, bueno, restablecemos, ¿ves? Y ya nos ha quedado todo igual que lo teníamos. Vamos a pasar un poquito más. Y os digo que yo siempre considero que PowerPoint es un programa que al final llegas al final. Es decir, hay otros programas que no, pero PowerPoint puedes llegar a tener un buen conocimiento y es un programa donde igual, por ejemplo, diría que Excel es inacabable. Word, pues aún así, Word es mucho más extenso de lo que la gente cree y menos de lo que pensamos. Pero en cambio Excel es inacabable. Pues PowerPoint la verdad es que sí que puedes llegar a un 90-95% de conocimiento y conocer muy bien lo que es la herramienta. Para ello vamos a pasar al punto siguiente y el punto siguiente son las transiciones. Entonces vamos a ver qué son las transiciones y lo vamos a entender fácilmente. Mira, las transiciones son, por ejemplo, cuando ponemos aquí, poner por ejemplo un barrido, ¿veis? O por ejemplo, en esta de aquí le vamos a poner dividir. O en esta de aquí le vamos a poner barras aleatorias. Y en esta de aquí, pues mira, uno que me gusta mucho a mí, que son las cortinitas. Es volar. Y tenemos una que son las cortinas, que me parece muy chulo porque es como un teatro que se está abriendo. Y entonces nos da pues toda la información. La verdad que en este momento no lo veo revelar, pero bueno, vamos a darle. ¿Ves? Aquí tenemos pues útil, llamativo. Vamos a ver si lo encuentro, el que estaba diciéndoos. Persianas, este de persianas mismo, ¿vale? Vale, perfecto, pues aquí tenemos todas las posibles. Si le damos a vista previa, ¿veis? Si estamos aquí y le damos aquí, perdón, le damos a vista previa, pues veis. Bueno, lo mejor aquí más que vista previa yo creo que al final siempre es presentación con diapositivas desde el principio, ¿veis? Y cada vez que hagamos clic con el ratón nos va a aparecer esa transición entre una y otra, ¿veis? Son diferentes formas hasta que ya llegaremos al final y entonces ya serán, nos lo hemos puesto. ¿Cómo sabemos cómo hemos puesto las transiciones? Bueno, pues las transiciones se detectan, ¿por qué? Porque veis, aquí hay un puntito o una estrella bajo del número de la diapositiva que me está diciendo que esa diapositiva pues tiene una determinada transición. Este de aquí, ¿cómo lo quitamos? Pues cuando ponemos ninguna, ¿veis? Estamos quitando, ahí es que tengo un efecto, ninguna y estaríamos quitando todas las transiciones. Voy a ponerlo aquí en la primera como ninguna. Transiciones, ¿dónde estás? En esta de aquí he dicho que el primero que tengo es ninguna. Pues mira, le doy aquí y aquí tengo ninguna. Perfecto. Podría coger y podría señalar, por ejemplo, todas las diapositivas con Control Alt y a partir de aquí, por ejemplo, decirme, pues quiero que todas tengan, por ejemplo, pues lo que es pues un desvanecimiento. ¿Ves? Me ha salido todas. Presentación. Bueno, voy a darle vista previa. ¿Veis? Bueno, claro, me hace solamente una presentación desde el principio. Perdón. ¿Veis? Y aquí me saca cómo va desvaneciéndose unas
y van apareciendo las otras. Esto es lo que son las transiciones, que las tenemos, ¿veis?, en este punto. Perfecto. Bueno, vamos a buscar una un poquito más espectacular para que lo comprendas. Vuelvo a coger, señalo la primera, Alt, Control. Bueno, Alt, Control no, Alt para abajo para sombrearlas todas. Y voy a poner, por ejemplo, pues esta de barras laterales. Así se las puedo poner a todos. Si me voy al principio y voy a presentación desde el principio, cada vez que le dé un clic, ¿veis? Van apareciendo todas las presentaciones de esa forma. Entonces puedo cogerlas todas o puedo hacerlos una. Yo ya, y eso te doy a decir como profesor, a mí no me gustan mucho las transiciones también, porque bueno, puedes tener un buen dominio de lo que es la herramienta, pero creo que a nivel de comunicación los alumnos acaban un poco cansados de tanto efecto y tanta transacción, pero no pasa absolutamente nada. Podríamos cogerlas y las podríamos automatizar, ¿veis? Por ejemplo, mira, dentro de esta pantalla de transiciones, vámonos, por ejemplo, a las 10 primeras, las doy Alt y las sombreo todas, me vengo aquí a sonido, ya veis, y aquí, perdón, transiciones, me veo ya sonido, y ahí tengo un montón de sonidos, por ejemplo, el de caja registradora, y le voy a decir que la duración sea de ¿cuánto? De 1 segundo. Y bueno, vamos a hacer un poquito más largo lo que es el sonido, lo vamos a aplicar a todas, lo podríamos haber hecho también por ahí, y le decimos que lo vamos a hacer, en vez de hacer clic, que sea después de 1 segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy diciéndole? Que quiero que mis presentaciones, mis diapositivas cambien cada segundo, que hagan el barrido y que además suene lo que es el sonido de la caja registradora. Pues vamos ahí, vamos a verlo. Bien, fenomenal, pues has visto cómo ha mostrado las 10 primeras, que son las que les hemos dado ese efecto, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos las transiciones, ¿ves? Hemos tenido lo que son la transición de este tipo. Las opciones de los efectos puede ser horizontal o en vertical, cuando queremos que cambie una cosa, ¿vale? Y también podríamos tener la opción de que, bueno, pues dentro de transiciones, ¿veis? Pues hacer clic con el mouse o hacerlo de forma automática. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a la pestañita siguiente, que es la de animaciones. ¿Y qué son las animaciones? Pues mira, vamos a coger esta de aquí, de la asertividad, y entonces vamos a ver qué efectos tenemos dentro de lo que es todos los elementos que forman parte de una misma diapositiva. Por ejemplo, si yo cojo este elemento, ¿veis? Y le doy aquí, veré que hay 3 tipos de animaciones. Las de entradas, las de énfasis y las de salida. Y uno puede tener las 3, no tenemos ningún problema. Por ejemplo, nosotros queremos que se desplace hacia arriba, ¿veis? Y en este momento nos sale un 1. Volvemos a darle, que ahí queremos que gire, y vamos a ver si es verdad, y le vamos a dar de salida que, por ejemplo, pues que haga un rebote y que se vaya. Perfecto. Y lo queremos hacer con un arco. Perfecto. Bueno, queremos que estas dos cabezas, ¿no? Estas dos cabezas de asertividad hagan todo este tipo de cosas. Vamos a darle presentación desde la diapositiva actual. ¿Ves? Entra, hace un efecto y sale. Y continúa con los efectos que he calculado anteriormente. Entonces, las animaciones, pues ¿qué características tenemos? ¿Veis? Pues es muy importante que entendamos que cuando, por ejemplo, cogemos un elemento, estos dos, ¿veis? Aquí tenemos todas. Las verdes son las de entrada, las amarillas son las de énfasis y las rojas son las de salida.
Y siempre hay más, lógicamente. Es decir, bueno, pues si no te gustan estas, pues si quieres más énfasis de salida, por ejemplo, pues cuando tienes aquí, ves, aquí tenemos centrifugado, contraer, es decir, todas las de sutil y un poquito más las de efecto moderado. Perfecto. Bueno, pues estas son las animaciones. Vamos a volver a una página donde tuviéramos aquí, veis, se fijan con un 1. Después, por ejemplo, yo quiero que la asertividad, pues ahí me gustaría que hiciese un desplazamiento hacia arriba. ¿Veis? Me aparece con un 2. ¿Cómo quito todas las que tengo aquí? Pues mira, sencillamente acudo aquí y lo que hago es que me tengo que ir ¿dónde? Al principio digo ninguna y entonces me pasa que asertividad pasa a ser la primera. Hemos dicho hacia arriba y luego queremos que lo que son las cabezas, bueno, pues simplemente que hagan un aumento y una disminución. ¿Veis? Punto 1 y punto 2. Bueno, pues le doy a presentación con diapositivas. Le digo desde la diapositiva actual. ¿Veis? Y le puedo ir dando. El problema del automatismo es que tienes que ir al ritmo que te marca la transición y la animación. Pero bueno, ahí yo creo que queda bastante claro lo que son las transiciones, las animaciones, y aquí exactamente es lo mismo. ¿Veis? Por ejemplo, si estamos aquí podemos, mira, queremos que en vez de donde estamos en animaciones, bueno, pues podemos pedir que, pues pedimos que empiecen al hacer clic o que duren, por ejemplo, pues mira, vamos a poner que esta dure 4 segundos, ¿vale? Perfecto. Vale. Bien, pues entonces desde ahí vamos a coger y vamos a darle a presentación con diapositivas. Veis como el efecto es mucho más lento. Y luego ya continuarían lo que son los efectos y las animaciones que te he enseñado anteriormente. Pues nada, yo creo que con esto ya podemos dar por acabada esta cuarta lección de este curso de PowerPoint antes de llegar a los ejercicios. Y nada más, estuvo contigo Juan Atsuara de la plataforma Recetas de Marketing Online y espero que allá donde estés, que pases un buen día. Un saludo.